tenés tú? No. Yo lo tenía anotado. A ver. Mala mía eso. No, yo la tenía anotado. Secretario. Voy a hacer un sumario administrativo. Pero yo lo había anotado, ¿sabes? Acepto su No, yo lo tenía. A ver acá. Todas estaban Sí. en el tomo 2, menos una que estaba en el tomo ¿Por qué están así 3, no sé. desperdigadas? Me costó encontrar. Dame, yo te ayudo. Dale. Sí, precisamente. Hay una que estaba en el tomo 3, me parece. Parece que vamos arrancando porque son... La de Araldi, está, tomo 2. La de Araldi está en el tomo 2. Página 187. excelente. Entraron. Sí, espérate. Sí. ¿Carrasco está? No. Claro. Está en el tomo 2, página 89. Faltan algunos, pero ya vamos a arrancar. Sí, ¿qué tenemos? Y lo que pasa es que en homenaje a las personas que están acá esperando. Sí, dale. Arranca con eso que ya tenemos las dos primeras páginas. Dale. Bueno. Dale. Ahí te paso. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir, digo buenas tardes, ya pasaron las 12. Vamos a seguir con este panel. Algunos de los ponentes todavía no llegan, pero vamos a arrancar con los ponentes que se encuentran presentes a fin de que, bueno, las personas que están acá presentes podamos en tiempo estar trabajando con las ponencias. Primera persona que, dado que no somos muchos y que se puede, si gusta pasar al panel y exponer, doctor Cultraro. Sí, pues la doctora Araldi no se encuentra todavía, ¿no es cierto? La vamos a esperar. Sí, la insuficiencia de la ley 19.550 para vehiculizar el ejercicio en forma asociada de las profesiones liberales, regladas por el Estado. Esta ponencia se encuentra en el tomo 2, página 281, para quienes quieran seguirla en el libro. Doctor. Bueno, buenos días. Primer punto, cambiar el título de la ponencia, decía más que la insuficiencia es la inadecuación de la ley 19.550. A ver, este es un tema muy importante no solo para la profesión de la abogacía, sino para todas las profesiones llamadas liberales y que están regladas por el Estado a través de una ley nacional como la Ley de Educación Superior que determina las incumbencias profesionales y determina también los programas de estudios que deben tener cada casa de estudios a los fines de otorgar los títulos habilitantes. Y a partir de aquí, desde ya que hay una realidad en nuestro mundo actual, una complejidad del mundo profesional actual, una necesidad de asociarse por parte de cualquier profesional, de cualquier profesión de las que referimos, para ser más eficaz y eficiente en el ejercicio de la actividad profesional, para abaratar costos y para trabajar incluso en equipos interdisciplinarios. Por eso, al debate que en un momento se dio sociedades sí, sociedades no, yo creo que hay que reemplazarlo por otras dos preguntas distintas. La primera es el molde que nos da la Ley General de Sociedades, o si ustedes quieren, la LACE a través de la figura de la SAS, ¿es suficiente? Y la segunda, cualquiera de estas dos regulaciones societarias afecta o no afecta valores deontológicos esenciales de cada profesión, de los que puedo destacar tres, pero hay muchos más: independencia del criterio profesional, el secreto profesional y los conflictos de intereses que pueden suscitarse entre los profesionales que integran una asociación, referido a los temas de su profesión que tengan que tratar. A ver, voy a hacer hincapié en la 19.550, pero esto puede extenderse perfectamente a la 27.349. Para mí ambas leyes tienen una impronta comercial y podemos discutir si está o no presente el concepto de empresa, yo creo que sí, y la empresa mercantil. El tema de la empresa mercantil, a partir de la concepción del propio artículo 1, que quien ejerce la actividad empresarial es la sociedad, nos lleva a la despersonalización de los sujetos que la integran. No son ellos quienes realizan
esa actividad. Esto traducido en la esfera profesional en la despersonalización del ejercicio profesional. Por ende, la afectación de las incumbencias de las profesiones que el Estado pone en mucho celo, artículos 42 y 43 de la Ley de Educación Superior. El tercer aspecto que me habla o me lleva a pensar en que no es adecuado en ningún molde societario de los que tenemos para el ejercicio asociado es el tema de los aportes, porque fundamentalmente la labor intelectual que implica el ejercicio profesional de cualquier profesión liberal determina que sea una obligación de hacer y en la mayoría de los tipos societarios a los que se acude no está permitido ese tipo de aportación. Por otro lado, el honorario no es un precio de mercado, por más que lo querramos equiparar. Es una retribución de carácter alimentario, así lo dicen las leyes específicas. El cliente no es un consumidor, ni mucho menos un usuario. El cliente o el paciente, para referirnos a las profesiones referidas a la salud. Considerar lo que fuera un consumidor y un usuario nos llevaría a un tema de responsabilidad objetiva, a un tema de adecuarnos a las leyes de lealtad comercial y a un tema de competencia en el mercado que por ahora, gracias a Dios, salvo en el caso de publicidades, estamos excluidos. Y después en las otras dos temáticas complicadas son los socios no profesionales y el establecimiento, entendiendo esto como el consultorio o el estudio del profesional, si puede o no considerarse objeto de tráfico jurídico. Bueno, toda esta problemática que implicaría adecuar la estructura de una sociedad de profesionales dentro de estas leyes, la 19.550 o la 27.349, me llevan a sostener que es necesaria una ley especial para instrumentar la figura asociada. Esto en la medida en que pensemos que tenemos que tener una estructura asociativa personificada. ¿Por qué tenemos que tener una ley especial? Porque la ley 19.550 y en consecuencia la 27.349 no admite la sociedad de medios, por más que la Inspección General de Justicia, en la Resolución General 7, lo haya adecuado. Finalmente, una ley especial que apunte a la regulación del ejercicio profesional en donde el profesional realiza obligaciones de hacer y en donde la responsabilidad profesional no solo sea del profesional a cargo de la actividad correspondiente que lleva adelante la sociedad, sino también los demás partícipes. ¿Por qué? Porque tienen una participación económica, un beneficio económico. Cierro con esto una sociedad que también permita que, ya termino, que también permita que el honorario que perciba el profesional pueda ser percibido como una cuestión alimentaria, cosa que hoy no lo permite ninguna de las leyes, porque como todos sabemos, la retribución para el socio es el dividendo y el dividendo se liquida con suerte anualmente. Muchas gracias. Araldi Liliana. ¿Se encuentra? No. Gumieri Valerio. Marco. No, no se encuentra. Doctora Mercado de Sala. No, no pasa, está bien. Igual vamos a tener tiempo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les explico algo. Yo vengo de la era de Acuario y ahora estamos en la era de los contratos asociativos y de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento. Por lo tanto, en la era de Acuario, en 1977, yo trabajé sobre el joint venture y el contrato asociativo del accidental en participación. En el 82 llevé la ponencia sobre sociedades profesionales. Entonces, ahora yo los recibo con toda alegría, porque a Dios gracias tenemos en el Código Civil y Comercial los contratos asociativos y tenemos dos leyes que son muy interesantes, que son la de la economía del conocimiento y la de la producción industrial. Esto me lleva a considerar que mi propuesta en el año 82 había sido que nos ocupáramos del tema.
Eso que en el año 32 yo trabajé en realidad sobre la sociedad, sobre la influencia que tiene sobre mí el derecho anglosajón, donde yo había trabajado las sociedades profesionales americanas, donde en realidad lo que descubrí que el problema fundamental era un tema impositivo. El tratamiento impositivo, como bien expresó el doctor, tiene la doble imposición de imponer al honorario e imponer al servicio, que es lo que tiene el tema de hablar de la actividad organizada. Entonces yo parto de algo que el doctor lo expresó perfectamente, que es el ejercicio de la profesión, el acto profesional. Que nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando hablábamos del estatuto del comerciante, hablábamos de un acto profesional, de alguien que lo hacía dentro de una idoneidad. Bueno, nosotros ya en la época de la burguesía hemos dejado de ser meramente comerciantes y hemos pasado a ser profesionales, pero el acto profesional es único e irrepetible y se da entre el profesional y su paciente o su cliente. Yo coincido con el doctor de que no lo considero un paciente ni usuario ni consumidor, porque si me dicen si quiero un trasplante de corazón, les voy a decir que no tengo ninguna intención de tenerlo, pero a lo mejor puedo terminar en él. Es una necesidad que voy a tener. Volviendo a mi ponencia, yo voy a disentir con el doctor. En cuanto yo considero que el derecho argentino como sistema admite el ejercicio profesional como actividad económica, organizada libremente, según las normas del ejercicio profesional. O sea, la manda la trae el órgano deontológico y la ley del ejercicio de nuestras profesiones es competencia de las jurisdicciones, es provincial. Por lo tanto, vamos a encontrar en el país tal vez una variedad. A Dios gracias, no soy cordobesa, pero vivo en Córdoba y en la provincia de Córdoba las leyes de ejercicio profesional hacen referencia. Los invito a verla, están mencionadas en la ley. Luego, la ley nacional de la industria del software, la 25922, y la ley de promoción de la economía del conocimiento, hacen referencia a sociedades profesionales. Entonces, ¿cómo podemos estar discutiendo si podemos ejercer la profesión a través de una sociedad si la misma sistema argentino está haciendo referencia? Con la ventaja que eso tiene para esa actividad organizada económica, que son los beneficios impositivos que traen para dedicarse a el software, la industria del software o la industria de la economía del conocimiento, porque aunque no coincida, hoy en día todo es industria. Se habla de la industria de la salud, o sea, hemos perdido el lenguaje en la Argentina y todo es industria, cuando para mí eso es actividad, que podrá ser industrial, etcétera, etcétera. Entonces, mi propuesta es que nosotros distingamos el acto profesional, distingamos si lo ejercitamos a nivel individual, si lo hacemos organizado, porque yo lo puedo hacer desde mi casa con la computadora, ¿o no? Hoy en día no llevan ustedes el estudio en el celular, pero resulta ser, como bien dijo el doctor, que hay muchas otras actividades de apoyo de acuerdo a la escala en que yo lo vaya a llevar a cabo. Por lo tanto, aparecen los estudios abogados que pueden funcionar entre ellos libremente como contratos asociativos, asumiendo en común ciertos gastos que son la telefonista, la línea telefónica, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué me lleva? Y yo los invito también porque tengo, a Dios gracias, unos fallos del Tribunal Superior de Justicia, donde reconoce la posibilidad del contrato asociativo. ¿De dónde viene este esquema? Viene precisamente de la libertad libremente pactada. O sea, yo reconozco que el honorario profesional es personalísimo y me corresponde, pero ¿dónde está escrito que yo no pueda decir que un porcentaje de eso que por ese acto me van a pagar, yo lo ponga a disposición de la organización económica que estamos llevando a cabo como actividad para poder ejercer mejor la profesión? Por lo tanto, el contrato asociativo es perfectamente compatible. Ahora, si yo quisiera inclusive ya valerme hasta de terceros, ahí ya viene otra diferencia. No es la sociedad de profesionales.
puede ser una sociedad para el ejercicio profesional. Entonces, el tema es cuál es el objeto. El objeto es ejercer la profesión y ahí tienen otro problema. Si ustedes como profesionales tienen una playa de estacionamiento, la Municipalidad de Córdoba les exige que ustedes le agreguen al ejercicio profesional el de playa de estacionamiento con carga horaria. Me pareció una barbaridad, pero para poder conseguir la habilitación tuve que acceder al requerimiento de legales de la Municipalidad de Córdoba. Por eso le dije que iba a hablar de mi experiencia, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. El doctor Somoza, que sabemos que está. Y La ponencia del doctor Somoza, las pymes como motores del progreso. Bueno, ante todo, muchas gracias a los integrantes de la comisión y a los organizadores del Congreso de la Universidad de Córdoba. Bueno, digamos que es un poco disruptiva esta ponencia porque los distinguidos colegas y colegas que me precedieron hablaban de las sociedades profesionales. Yo vengo a hablar de la pyme, pero vengo a hablar de la pyme con una impronta que yo creo que cada vez tenemos más que abrirnos la cabeza a las abogadas y abogados, que es la insoslayable interacción que existe entre el derecho y la economía. Es decir, no podemos soslayar la economía, aunque muchas veces digan que estudiamos abogacía porque no nos gustan los números. No, la economía está en todas nuestras relaciones, en todas nuestras decisiones. No firmamos un contrato si no vemos abajo solapadamente una ecuación económica que es la que nos funda el deseo de realizar ese contrato. Y la sociedad, en definitiva, no deja de ser un contrato. Y uno de los eslogans de este congreso que me parece muy interesante es el hecho de libertad con responsabilidad. Y yo creo que en todas las ponencias, porque tanto la actividad de ayer en comisiones como la de hoy, me parece que hay desde posiciones muy extremas diciendo que incluso postular la derogación de la ley de sociedades. La reforma de la ley de sociedades es algo que es recurrente. Congreso tras congreso se habla de que vamos a modificar tal artículo, ¿no? Yo digo, yo tengo una posición personal de que tiene que existir una ley de sociedades, un régimen societario. Lo que podemos discutir es qué ponemos adentro del régimen societario y que el régimen societario no sea una ancla que impida el desarrollo del país. Es decir, un poquito eso de la libertad con responsabilidad. Y creo que dentro de uno de los oficios está también la Universidad de Tucumán, creo, y está el rostro de uno de los que yo considero prohombres de Argentina, que fue Juan Bautista Alberdi. Y yo creo que muchos de los problemas normativos para dictar normas que tenemos los abogadas y abogados en el siglo XXI, lo resolveríamos con esas dos magníficas obras de Alberdi, que fueron puntos de partida para la organización de la Confederación, y otro que es el más desconocido, que es el sistema rentístico de la Confederación, que para mí es el mejor tratado de hacienda pública que se escribió. ¿Qué tenemos que pensar? La pyme es el productor mayor de riqueza en nuestro país y generación de fuentes de trabajo. Si uno de los problemas es la marginalidad y la exclusión social, ¿qué mejor instrumento que la educación y el trabajo? Entonces tenemos que ver, ¿tenemos instrumentos normativos que protejan a esa pyme? Yo creo que tenemos instrumentos normativos, por más de que podríamos tener normas más ágiles y también dependiendo de la aplicabilidad de acuerdo a cada jurisdicción. Yo creo que, por ejemplo, la ley de capital emprendedor es un instrumento interesante, que algunas jurisdicciones lamentablemente no lo están aplicando, están desviando un poco lo que dice la norma a través de diferentes disposiciones administrativas, pero no tenemos que conformarnos exclusivamente o pensar la utopía de que una norma va a resolver el problema del desarrollo de las pymes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de un conjunto de normativa. Tenemos que hablar de la normativa netamente mercantil, pero también tenemos que hablar de la normativa tributaria y de la normativa laboral. No podemos exclusivamente considerarlo en la normativa de tener una sociedad simple, como es la de la SAS, por ejemplo. Y la realidad es que si nosotros pensamos o nos enamoramos diciendo la utopía, eliminamos la ley de sociedades, resolvemos todo automáticamente, o tenemos una ley como la del capital emprendedor y resolvemos el problema de las pymes, lamentablemente les digo, no es así.
había una constitución, creo que después fue modificado, el artículo número 1 de la Constitución de la India decía que el pueblo hindú era feliz por el mero hecho de serlo. Es decir, hay veces que nosotros en Argentina también tenemos la utopía de que generamos una norma y resolvemos los problemas. No, la norma es una herramienta. Y nosotros, a ver, no me gusta mucho el término operadora o operador del derecho, porque me parece medio como un mecánico y el derecho es una ciencia. Pero sí me parece interesante pensar que las normas tienen que abrirnos paso. Y para cerrar, y para no quedar, que me ponga la tarjeta roja en cualquier momento, quiero citar un párrafo de una obra de Hansman y Kratman, que es del año 2000, que me parece muy pertinente a esto, o a la idea que yo quiero transmitir en cuanto al desarrollo de la pyme, al mecanismo del desarrollo de la pyme. El análisis económico del derecho ha tenido un fuerte y particular impacto en el derecho de las organizaciones en general. Una consecuencia de ello ha sido una creciente tendencia a ver el derecho de las organizaciones en términos contractuales. El análisis económico está inclinado a ver de manera cercana todos los aspectos del derecho de las organizaciones, y la sociedad, vaya que sí es una organización, como términos en un explícito o implícito contrato entre las partes. Si profundizamos esta teoría, veremos que la sociedad, bajo dicha perspectiva, la empresa es un conjunto nexo de contratos. No es un único contrato, es un conjunto nexo de contratos y un conjunto inexo de transacciones económicas entre quienes acuerdan ese contrato. Que no solamente son los socios, también están los administradores, sean directores, sean gerentes, los trabajadores, los proveedores, los consumidores, quienes financian a las sociedades. La empresa, o de manera más precisa, el empresario representa el nexo unión de todos esos contratos que conforman una empresa. Porque la empresa es más que el mero contrato en los términos del artículo 11 de la 19.550. Es esas vinculaciones económicas con las cuales, teniendo en mente cuál es la finalidad o la ecuación económica que a mí me beneficia y me va a permitir unirme, de alguna manera, pero también como generador de riqueza para toda la sociedad. Cuando me dicen a mí hay un instrumento que puede ser una norma que induzca al fraude, fantástico. ¿Y para qué tengo el 144 del Código Civil y Comercial y el 54 de la 19.550? Yo tengo ahí una norma que me va a prevenir normativamente de cualquier desvío que pueda haber. Yo no estoy diciendo que una sociedad es un conjunto de ángeles. Los ángeles están en el cielo. Acá somos todos mujeres y hombres. Pero por lo menos sí tener realismo. No legislar ni para ángeles ni para demonios. Legislar para mujeres y hombres y teniendo en cuenta que tenemos que optimizar las normas jurídicas. No un laissez-faire absoluto. Acá me pusieron la tarjeta amarilla. En cualquier momento me expulsan. Debe ser por el equipo del que soy, así que bueno, ya nos expulsamos de todo, así que bueno. Pero puntualmente, tenemos que, yo lo que quiero es invitar a todas las colegas y colegas que están aquí presentes a que pensemos qué podemos nosotros, de nuestro lugar como abogada o abogado, establecer como punto de partida para que la sociedad sea un poco mejor. Porque el derecho solamente tiene razón de ser cuando mejora la vida de los hombres y las mujeres. Si no, no sirve para nada, ¿eh? Es letra muerta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, llamamos nuevamente a Araldi Liliana y Baigorria Mariana. A ambas o alguna de ellas que se encuentre. No. Sí. Cumplimos con la... Gumeri Valerio Marco. No. Bueno, en todo caso podemos abrir la lista de personas que quieran participar del debate y si estas personas se presentan, después, si tenemos tiempo, dejamos que puedan exponer la ponencia. Doctor. ¿Salem? Saleme. Saleme. ¿Y Antoni? Doctor Saleme tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me gustaron mucho las ponencias del doctor Cultraro y de la doctora Mercado de Sala, y celebro que estemos hablando de esto en este congreso, porque nosotros que vivimos abocados a asesorar a los empresarios, creo que nunca nos hemos percibido a nosotros mismos como empresarios. Hablamos de la economía del conocimiento, como bien señala la doctora, y nosotros también somos protagonistas de la economía del conocimiento, no solo los ingenieros civiles o aeronáuticos o en software, los abogados también somos protagonistas de la revolución del conocimiento. Entonces, creo que tenemos que ir a la verdad real. ¿Podemos empezar a llamarnos empresarios, los profesionales? ¿Podemos animar a pensar que además del carácter alimentario, nuestra actividad tiene un fin de lucro, como dice la ley de sociedades? Más allá de que la forma, como bien señala la doctora Mercado, ya está en el Código Civil y Comercial. Por otro lado, pensemos que la AFIP ya nos ha ganado de mano, porque, por ejemplo, en Cava, cualquier profesional que tenga una mínima organización ya está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto, pero por esencia del empresario. Entonces, el derecho tributario, que también he profundizado por este tema, porque siempre llegamos al tema impositivo, porque tiene una razón que nosotros tenemos que empezar a adoptar. Lo que importa, ley 11.683, es la verdad real. ¿Qué subyace ahí? Entonces, tenemos que empezar a percibirnos, creo, como empresarios y no tener miedo a hacer sociedades de profesionales. Felicito nuevamente a los dos ponentes y muchas gracias. Lancieri. Hola, gracias. Bueno, me encantó. Felicitaciones primero que nada a todos los ponentes. Me salí del otro aula porque hay dos temas que me quitan el sueño, que tiene que ver cómo estructurar mi propia sociedad profesional. Gustavo, no te acuerdas de mí, pero te llevamos a San Juan junto a Marcelo Barreiro hace 4 o 5 años y creo que hablaron de este tema. Y desde entonces es algo que vengo pensando. Y en realidad en todo este tiempo me dediqué mucho más a lo que decía mi predecesor, a trabajar en la organización interna, a traccionar como una empresa, y creo que ahora viene el momento de elegir, ¿no? De algún formato, lógicamente, que tenga que ver, que sea una estructura impositiva y fiscal lo más liviana posible para nosotros, ¿no? Así que felicitaciones, me encantó, y te voy a preguntar después un par de cosas. Doctora Mercado de Sala mencionó el código deontológico de las distintas provincias. En algún momento leí el de Córdoba. Está mucho más desarrollado que el de nuestra provincia, se habla poco. La realidad es que desconozco cómo están los otros colegios profesionales, pero preguntarte puntualmente este código que mencionaste, qué norma o qué referencia en relación a esto que vos decías puede ayudar a dar luz, ¿no? ¿Qué más? Bueno, contratos asociativos, ¿no? Hay varios en el Código Civil. Entiendo por ahí un contrato atípico, como lo permite la nueva estructura normativa del código, podría ser, lo he estado analizando. Y por último, felicitar también al doctor Somoza. Soy un defensor acérrimo de las pymes. Creo que los abogados tenemos mucho por aportar al sector pyme, ¿no? Pero tengo una visión muy regional y más federal de esto, ¿no? A veces los costos de las economías regionales, como en mi provincia y demás, son estructuras mucho más costosas porque tenemos lejos del puerto, porque hay un montón de cosas que cuando se sacan leyes del Congreso se mira ahí, ¿no? Y las economías regionales a veces quedamos muy por fuera de todo eso. En San Juan se ha trabajado bastante, hay un acuerdo grande entre el sector político, empresario, se está trabajando en muchas decisiones impositivas. Y puntualmente también se está protegiendo mucho nuestra región, lo que es Anillo 1, Anillo 2, donde están las grandes empresas hoy por hoy mineras, para que toda la sinergia y todo lo que ellos generan quede también ahí en nuestras regiones, ¿no? He trabajado, digamos, desde las mesas técnicas, asesorando a la Unión Industrial San Juan, estoy en Guía también, Argentina, y la verdad que
como decía el compañero de atrás, los abogados tenemos mucho que aportar, pero no desde la norma, sino también de entender que todos estos contratos son negocios y hay una economía detrás. Así que, nada, felicitaciones y muy buena tu ponencia. Gracias. El doctor Piantoni. Bueno, ahora el doctor Piantoni y después, en todo caso, ¿cómo no? Permiso. No lo veo, doctora, me voy a parar por eso. ¿Cómo le va? Tengo una pregunta, doctora. Muchas veces en la práctica... Sí, muchas veces en la práctica se usa que en las organizaciones unipersonales de un estudio jurídico, el abogado derive con mucha frecuencia a una persona que no tiene título y que generalmente esa derivación normalmente entraría dentro del derecho del campo del derecho laboral. Pero tenemos también, claro, supuestamente si está en blanco, etc. Pero supuestamente el Código de Ética nuestro, de la 5808, que es la ley de regulación nuestra provincial, el artículo, cuando hablo de la ética del profesional, en el artículo 21 o 26 creo que es, refiere un párrafo, inciso sexto, y refiere un parrafito que dice el que facilitare ilegalmente el ejercicio de la profesión. Entonces, uno por ahí, con el correr del tiempo, pasan los años y va haciéndose de confianza de esa persona y le va delegando trabajo que es sustancialmente y esencialmente de parte del abogado. Entonces, ¿cuál es el límite entre la ética, el derecho laboral y entrar en esto que necesariamente entiendo desde el punto de vista del derecho penal es a título de dolo? Pero ¿cómo triangula esa trilogía en el ejercicio de la práctica de la profesión, que es muy común? Gracias. No sé quién sigue la exposición. Ah, la doctora, usted. La doctora Mercado. Gracias. Sí, doctor. Le quería decir que su ponencia está en esta comisión, porque justamente si hay algo que tenemos los profesionales inicialmente y los abogados, una pyme. Distinto sería el caso de los profesionales médicos que necesitan equipamiento, etc. Por eso está ahí. Entonces le hago una sola pregunta. ¿Usted cree que en la Argentina tenemos un concepto unívoco de pyme? Les pregunto, piénsenlo. Bueno. No, yo le preguntaba al doctor Somoza porque él trajo el tema PYME. Después le pregunto a usted. Piénselo porque la respuesta sería ni sí, ni no, ni mucho por el contrario. ¿Está claro? Es lo que yo pienso, pero quería... Claro. Bueno, discúlpeme porque me acordé del tema. Claro. Doctor Cultraro. Bueno, gracias por las palabras de consideración hacia todos, no solo hacia mí. Me hubiera gustado que hubieran más colegas aquí presentes porque creo que es un tema que también nos involucra personalmente por nuestra actividad profesional. De todas formas, yo no me quiero limitar a la actividad profesional de la abogacía, sino que considero a todas las profesiones en particular, y me ha tocado en el Tratado de Conflicto Societario que tuve el gusto de participar, que dirigió Duparat, analizar más de 20 conflictos societarios, muy poquitos de abogados de otras profesiones. Dicho esto, aclarar un tema. Yo estoy a favor de la estructura asociativa personificada, es decir, de una sociedad, pero lo que planteo que tiene que ser una ley de sociedades profesionales especial, no la 19.550 porque no lo permite. Solo el hecho de que la sociedad sea la que ejerce la actividad y la actividad profesional solo la pueden ejercer quienes tengan título habilitante, no está diciendo por aquí no es el camino. Desde ya que la sociedad, esta ley tiene que ser una sociedad de medios y discutir si aceptamos o no al socio no profesional. Inglaterra lo acepta, España lo acepta, Alemania lo acepta. Bueno, para algunos estados americanos lo aceptan, otros no. Es debatible. Esa es mi primer postura. El otro tema que quería decir, y que toma las dos ponencias de mis colegas, es, sí, obvio, al tema de la no personificada, tenemos el contrato asociativo. Eso es lo primero. No hay ningún problema. Estoy hablando si queremos personificar. Ahora,
tomando lo que refería de pyme y un poco lo que también decía la doctora, cuál es el concepto de pyme, tenemos un problema previo nosotros. Confundimos empresa, el legislador confunde empresa con sociedad y no hemos debatido, por lo menos para decir si lo unificamos o no, si es lo mismo la empresa civil que la empresa mercantil. Porque empresa es un concepto muy amplio como actividad y como actividad económica, por eso no es el lucro lo que dirime el concepto, sino la actividad lo que te va a diferenciar por los alcances que tiene. ¿Por qué? Porque la actividad profesional no es una actividad de riesgo y la actividad económica es una actividad de riesgo. Por lo tanto, los valores deontológicos de uno y otro son distintos. Que en el mercado se tome el concepto de especulación en el buen sentido, en el sentido de buena práctica comercial para tener un rédito, está bien visto. Que un profesional lo haga, está mal visto. Entonces, de aquí se derivan una serie de normas deontológicas que no nos dicen que no nos podemos asociar. Sí, asóciese, todas las actividades profesionales pueden ser asociadas, pero dígame con qué norma lo va a hacer. La Inspección General de Justicia, no sé, otros organismos públicos, aceptan el artículo 57 que se utilice la figura de la anónima, el 57 de la Resolución General 7, perdón, la anónima, la SRL para la figura asociada en la medida en que sean profesionales en la misma actividad. Bueno, rompemos todo el molde de la Ley General de Sociedades. Todo el molde. No le puedo transferir una parte social, una participación social a quien no tenga mi profesión. ¿Y qué esto cómo encaja con la libre transmisibilidad? Por ejemplo, el honorario o la retribución del profesional, espero un año para cobrarlo porque tengo que hacer el balance, aprobarlo y distribuir dividendos. ¿Cómo lo jugás? Porque, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Como anticipo de honorario? ¿Como anticipo? Bueno, son ideas para el debate. Gracias. Para mirarlos, nada más. Esto es fascinante. Les digo que desde el año 82 lo estoy estudiando y aprendo de las preguntas que ustedes me hacen y también de lo que contestó Raúl, que él sabe por qué. Yo les digo, en Córdoba hay un sanatorio que está por la 3ª generación. ¿Ustedes creen que todos son médicos? Bueno, entonces ahí viene lo que usted trajo. Doctor, en cuanto a abogados, sí, yo coincido también con usted que en el tema nuestro abogado es un tema. Ahora, el tema ético lo tenemos todos, porque mi relación médico-paciente, mi relación abogado por delante, esa es indelegable. Que yo le haya abierto el legajo, entre comillas, o la historia clínica a un administrativo, que de hecho ustedes si tienen una obra social o una prepaga, lo tienen abierto a medio mundo. Porque con el proceso administrativo de la habilitación de la orden prestacional, ustedes se lo han dado al secretario de la clínica o del médico que fueron. Ese a su vez tiene que dárselo a facturación, porque no se puede facturar algo que no esté en la historia clínica. Ese a su vez lo tiene que presentar unificadamente ante la obra social. Esa obra social tiene un auditor para auditar lo que ya había autorizado, pero que por ahí ni siquiera lo paga. Entonces, todo esto, por supuesto, la ética es algo que se nos pide a todos. La confidencialidad a todos. Pero veamos cómo nosotros vamos dando lugar. A Netflix yo le he dado mi perfil. Cuánta película de historia que hay, me dice 99% de afinidad. Entonces, estamos en una era que yo vengo de la de Acuario, ustedes están en la del conocimiento. Entonces, todo eso lo he planteado. Pero quiero ir, porque mis hijos dicen que me voy a cualquier lado. No, voy a contestar las preguntas. Una que usted trajo muy interesante, el tema de si se puede o no. Porque una cosa es decir sociedad con objeto profesional y otra cosa es decir sociedades profesionales. En el sanatorio que yo les digo, yo diría que como no quedan muchos médicos, para mí es de familia y es con objeto profesional, que empresarialmente funciona perfectamente porque tienen todas las profesiones que les hace falta hasta para la infraestructura arquitectónica. Y en la relación de organización
tienen una colaboración de Juan Carlos Palmero que los ha sabido guiar muy bien a través de las generaciones. Entonces ahí tenemos una sociedad con objeto profesional. Una sociedad de profesionales sería para el ejercicio profesional, que es la que yo les digo que la municipalidad me ha hecho agregarle el estacionamiento externo horario. Una barbaridad, pero no se iba a pelear usted con el órgano de control. Doctora, sí. Vamos cerrando. Sí, perdón. En el caso suyo, doctor, lo que contestó el doctor, estoy totalmente de acuerdo que la ley de Córdoba tiene ese tema. En el tema de la relación laboral con el no profesional, es muy difícil que el caso del procurador, doctor, ni siquiera. Claro, el caso del procurador de edad. En el tema que usted pregunta, la ley de 6222 de Córdoba de la medicina admite, porque en eso los médicos nos llevan una gran distancia, que se pueda tener en un porcentaje mínimo, porque acá está el problema de la voluntad social. ¿Puede a mí un contador, yo médico, decirme que a usted lo que usted necesita no lo haga porque no alcanzan los fondos? Ahí está su ética profesional. Entonces, en ese tema, esa ley, la 6222 y la del ejercicio de la medicina para los profesionales médicos, es más actual. En el caso de los bioquímicos en Córdoba, yo les hago una cosa, los bioquímicos, como los farmacéuticos, si no tienen una empresa o un fondo de comercio, ¿me quieren decir cómo ejercitan la profesión? ¿De dónde sacan los reactivos? ¿De dónde tienen la aparatología que ahora basta de ponerle la computadora y hace todo lo que antes hacían en la mesada? Doctora. Sí. Sí. Hablamos afuera, miren, me encanta, pero aquí está el Führer. Muchas gracias. Doctor Somoza. Gracias, doctor. Y lo que es el acto profesional del bioquímico, que como bien dijo el doctor, viene de las competencias profesionales reconocidas por la legislación. Perdón. Vamos a darle la palabra al doctor Somoza para ver. Gracias, doctora. No pasa nada. Tengo que contestar Doctor usted Somoza. también, doctora. Bueno, al colega de San Juan. No le digo el nombre porque no lo retuve. Bueno, a ver. El concepto del federalismo. Yo creo que es otro concepto que está en crisis en Argentina. Yo, a Dios gracias, el doctor Cultrao lo sabe, por un tema laboral recorro y estoy matriculado en varias jurisdicciones en Argentina. Con lo cual, para mí siempre es una bendición. ¿Por qué? Porque me permite ver diferentes realidades. Yo creo, coincido con usted, es decir, tenemos muchas veces la miopía de legislar para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a veces para el AMBA. Y la realidad es que son 24 jurisdicciones. No es adrede el hecho de que yo mencione a Alberdi. Es el padre del federalismo argentino. Tenemos que ser un federalismo real. Es decir, y es muy buena muchas medidas, por ejemplo, lo que tiene la provincia de San Juan, lo que tienen otras provincias también en cuanto a desarrollo de las pymes y estímulo de las pymes. Pero no con una sola ley normativa societaria, sino con todo el plexo también tributario y sacarle cargas y demás. Y ayudar realmente a quienes van a generar o ayudarnos a todos. En lo que dijo la doctora, ¿hay un concepto único de pyme? No. Claramente la respuesta es no.
por más de que podemos decir la Secretaría de MIPYME lo dice o lo define en función de la facturación, en función de los trabajadores en relación de dependencia, para mí eso no es real. Porque hoy, con la economía del conocimiento, yo puedo tener 4 trabajadores y no ser una pyme, por facturación. Puedo tener 5 trabajadores y no ser una pyme. Entonces, yo creo que el concepto de pyme tenemos que ver y analizarlo con varios factores, no con un solo factor en consideración. Lo que dijo el doctor Cultraro, en relación a que a veces confundimos sociedad con empresa. Y bueno, yo creo que tal vez nos esté faltando, por más de las observaciones que algunos dicen que en el 320 hay alguna definición muy embrionaria, nada que ver como legislaba o como definía empresa el Código de las Obligaciones italiano del 42, que sí la definía bien a empresa. Yo creo que nos falta definir el concepto de empresa, porque en empresa tendríamos que poder colocar a la persona humana, que es solamente ella, y después toda la tipología societaria que tenemos. También nos debemos la posibilidad de tener una sociedad limitada que sea unipersonal, como teníamos un anteproyecto que había, que después cayó, obviamente, perdió estado parlamentario. Es decir, porque en Argentina también tenemos un deseo inconmensurable de generar directores de las sociedades anónimas. ¿Cuántas sociedades anónimas que nosotros conocemos podemos organizar como una SRL y sería mucho más fácil y menos costosa? Es decir, no sé si apunto a eso la pregunta suya, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen por la escasez del tiempo, pero bueno, las autoridades del Congreso nos pidieron especialmente que fuéramos. Por supuesto, la libertad de expresión no está prohibida. Muchachos, maravilloso.